Esta era yo en el mundo de las drogas y sin límites, hasta el grado de llegar a prostituirme por una dosis. Yo crezco en una familia con la ausencia de un padre y pues mi mamá tuvo que sacarme adelante. Entonces yo recuerdo que ella me dejaba encargada con unas personas aparentemente de confianza. Entonces ahí yo pasé una situación cuando tenía como unos 4 años y recuerdo que la señora que me cuidaba me metió en un cuarto con su papá y el señor me tocaba. Él me tocaba mientras veía películas para adultos. Fue algo que marcó mi niñez y en la escuela eso me convirtió en una niña insegura, aislada, y eso me llevó a sufrir bullying. Yo estaba en un hogar donde había alcoholismo, donde había muchas peleas y eso me afectó ya en mi adolescencia. Conforme va pasando el tiempo, yo empecé a consumir drogas. En la primaria tuve una amiga que pasaba por problemas similares, entonces empezamos a inhalar solventes. Ya empecé a beber alcohol, empecé a fumar, no entraba a clases. Entonces llegó el punto donde yo me fui de mi casa y ahí empezó un verdadero tormento, porque empecé a involucrarme con malas amistades. Ahí conocí más drogas, empecé a involucrarme en la piedra, empecé a consumir cocaína, empezaba a ir a afters donde consumía tachas, LSD y la droga que yo conocía era droga que yo consumía. Entonces empecé ahí a involucrarme con personas donde yo ya empezaba a robar para seguir consumiendo. También tuve muchos problemas en la vida sentimental. Me involucraba con personas que eran igual o peores que yo. Llegó un punto donde yo caí muy bajo en las adicciones porque perdí hasta la capacidad para trabajar, para robar y empecé a prostituirme por una dosis. Y eso a mí me hacía sentir sucia, me hacía sentir vacía, porque después de que se terminaba el efecto de la droga, yo sentía desesperación, yo ya no quería vivir esa vida. Varias veces recibí amenazas de muerte y recuerdo que en esta ocasión fue una de ellas. Ahí por estar en el punto, por estar pues robando, haciendo cosas indebidas, me levantaron y me llevaron a este lugar con la intención de violarme, ¿no? Me golpearon con armas. Entonces cuando a mí me llevan a ese lugar y me encañonan con la escopeta, ahí el pensamiento en mi mente fue que aquí se iba a acabar todo. Aún tenía la droga en mi mano y es muy triste recordar, ¿no? Cómo no soltaba la droga. No soltaba la droga, pensaba en todo lo que había hecho, en el sufrimiento que iba a causar a mi madre. Más yo quería seguir drogándome, al punto de quedar tirada en las calles, de dormir en las calles, arriba de un cartón, no, de quedarme en casas abandonadas con una amiga. Entonces, mi familia, ahí la única manera que podía ayudarme era internándome en centros de rehabilitación. Estuve como en unos 9, pero nada de eso pudo ayudarme. No, nadie podía llenar el vacío que yo tenía en mi alma. Nadie podía sanar las heridas que yo tenía en mi alma. Entonces yo seguí yendo a fiestas, seguí consumiendo, escuchaba voces que llamaban por mi nombre, voces que salían de la coladera y yo tenía sueños con demonios que me llevaban al infierno. Llegó un punto donde mataron a los amigos con los que yo me juntaba y pues por ende yo también recibía amenazas de muerte. Era un caso perdido, era una vergüenza para las personas que me conocían.
nadie daba ni un peso por mí. Me sentía sola. Entonces, en esa ocasión yo agarré un cable de luz, yo lo puse en mi cuello y yo lo medí en la tabla donde me iba a ahorcar. En el fondo yo no quería morir. En el fondo yo solo quería acabar con ese sufrimiento. Al ver esta situación, mi hermano me invitó a la Universal y es cuando yo decido ir. Participé de la reunión y yo llegué desesperada. Entonces fue ahí donde abrí mi corazón. Fue ahí donde fui 100% sincera y reconocí que necesitaba a Dios y que Él era el único que podía ayudarme. En ese momento yo me arrepentí. Me arrepentí de todo lo que había hecho, de las decisiones que había tomado, del sufrimiento que también había causado. Y ese día me bauticé en las aguas. Ese día para mí fue un nuevo comienzo. Porque cuando yo me bauticé en las aguas, yo tuve confianza. Confianza y yo creí que Dios me había perdonado. Entonces, cuando yo escuché hablar del Espíritu Santo, yo pude entender. Yo pude entender y comprender que eso era lo que yo necesitaba en mi vida. En la semana que yo llegué, escuché hablar del ayuno de Daniel. Entonces ahí yo dije, esta es mi oportunidad. Esta es mi oportunidad para una vida nueva. Y ahí empecé a trabajar en mi liberación. Ahí empecé a hacer lo que nunca había hecho. Principalmente, perdonar. Yo corté con todas las amistades. Yo corté con todo aquello que me alejaba de Dios. Yo eliminé las redes sociales. Y ahí empezó una verdadera guerra espiritual. Porque yo tenía la ansiedad de seguir consumiendo, de seguir con las drogas. Entonces fue una lucha. Yo recuerdo que cuando yo pasaba esos ataques de ansiedad, yo sintonizaba los videos del obispo. Y eso a mí me daba fortaleza. Yo lloraba en mi cuarto y yo le decía a Dios, Dios, ayúdame. Ya no quiero drogarme. Ya no quiero esta vida. Y Dios me iba dando la fortaleza para vencer. Me iba dando las fuerzas para mantenerme firme, para seguir luchando. Y fue así como poco a poco empecé a vencer. Se empezaron a ir los tormentos espirituales, pero yo era atacada muy fuerte. Tenía pesadillas y por momentos pensaba que no iba a lograr cambiar. Y yo recuerdo que el obispo decía, usted que está escuchando del otro lado de la pantalla. Y ahí lloraba, yo me entregaba, yo me humillaba, yo me levantaba a las 3 de la mañana, yo hacía ayunos, yo me entregaba 100%. Y Dios me iba dando la fortaleza para vencer. Entonces, el día que recibí el Espíritu Santo, ese día yo ya me había preparado. Yo llevaba mi mejor ropa. Recuerdo que en la búsqueda yo empecé a buscar el Espíritu Santo. Yo le decía que yo lo quería conocer, que yo lo necesitaba y nada era más importante para mí. Pues ese día marcó un antes y un después en mi vida. Y cuando vino la certeza del Espíritu Santo fue cuando yo llegué a mi casa ese día. Porque yo entré a aquel cuarto donde muchas veces había sufrido, había llorado, donde tantas veces había luchado también por recibirlo. Y ese día que yo llegué a mi casa y yo me acosté, yo tuve paz. Yo tuve una paz que nunca había sentido. Y ahí fue donde yo tuve la certeza de que había recibido el Espíritu Santo. Yo tenía una plenitud dentro de mí. Yo, a pesar de todo lo que yo había hecho y vivido, yo me sentía inocente, me sentía tranquila, yo sentía una pureza dentro de mi alma. Y de ahí en adelante, algo muy increíble que a mí me pasó es que los días siguientes
Mi primer aliento en la mañana, mi primer suspiro en la mañana era: Jesús, yo te amo. Era algo que brotaba de mi interior. Yo estaba completamente enamorada de Jesús. Ahí se acabó la depresión, ahí se acabó la ansiedad, ahí ya no había más vacío. Pues a partir de ese día nunca más volví a drogarme, nunca más volví a tomar, a fumar, ni se me antojaba, ¿no? Ni tenía la necesidad ni el deseo, estaba completamente libre de las drogas. Y entonces empezó a nacer en mí el deseo de poder hablar de Jesús para otros, principalmente aquellos que estaban pues en lo mismo que yo pasé, ¿no? En las drogas, en el alcohol. Viene la campaña de Israel y yo decido participar para poder servir a Dios. Le entregué mis sueños en las manos de Dios porque yo quería la voluntad de Dios. El día de hoy yo sirvo a Dios. Hoy yo puedo llevar a Jesús para las personas. Hoy cambió mi espíritu, ¿no? Hoy cambiaron mis pensamientos. Hoy soy una mujer de fe. Hoy tengo fuerzas para luchar, para vencer también. También apoyo en el grupo de jóvenes. Ayudamos a los jóvenes con depresión. Y así como un día a mí también me ayudaron en la FJU, hoy también yo ayudo a otros. Visito centros de rehabilitación para adictos y yo llevo a Jesús para ellos. Y a partir de mi cambio interior también cambió la relación con mi familia, ¿no? Hoy nos llevamos bien, hoy tenemos una buena comunicación. Yo me quiero, me respeto, me valoro y principalmente cuido de mi vida con Dios.